iniciar con una mala noticia, pues para quienes decían o llegaban a confiar de que en algún momento sí íbamos a convertirnos en Venezuela o quizás en Cuba, pues no. El teatro se cae como se han caído otros tantos. Y ayer ya por fin Claudio X González, el padre de la alianza del PRI-PAN y el partido extinto, el PRD, se sinceró y reconoció que contrario a lo que han sostenido durante 6 años en muchos espacios, en redes sociales, México no será ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba, debido a que la economía nacional se mantiene a flote, aunque insistió en que el gobierno de López Obrador es un gobierno autoritario y débil. Bueno, aquí estamos ante un escenario en el que pues parece que solamente, o sea, desde afuera todos nos hemos burlado millones de veces de, ay, vamos a hacer Venezuela, ay, sí, Venezuela esto, ay, Cuba esto, aquello. Pero parece que ellos sí son los que se lo creían, ¿no? Al igual que, por ejemplo, con las encuestas de Massive Caller, aunque todos afuera nos reíamos, jaja, ya Xóchitl Gálvez superó a Claudia Sheinbaum, pues ellos sí se creyeron que Xóchitl Gálvez podía ganar. Y ahora pasó lo mismo con lo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, porque hasta en las marchas así llevan pancartas de así empezó Venezuela. Pero una de las personas que hablaba más sobre este mito, pues resulta que no, que estamos muy lejos de eso. Pero bueno, ya que llegue el mensaje a los suyos, que son quienes lo han estado creyendo durante todo este tiempo. Desde el 2006 yo me estaba viendo muy complaciente, pero no es desde 2006, que Claudio X González, al igual que su padre Claudio X González Laporte, han usado el argumento de que López Obrador tendría un gobierno como el de esas naciones, en donde la izquierda ha gobernado. Cuba y Venezuela, sabemos, han enfrentado bloqueos comerciales que han impactado el modo de vida de sus habitantes. En ese sentido, toda la derecha ha generado por años un clima de terror, cada uno en distintos países, con la idea de que ganar la izquierda en cualquier país viene una debacle económica y algo que llevaría a esas naciones a convertirse en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. Algo que no ha ocurrido, al menos aquí en México. Esto lo dijo en una reunión. El empresario respondió que nuestro país tiene una complejidad y una diversidad que hace muy frustrante que un proyecto autoritario se salga con la suya. Vamos a escuchar sus comentarios, así como los de Max Kaiser, quien coincidió en que no nos vamos a convertir en Venezuela, pero dijo, ¿sí podríamos ser Guerrero? Pues somos Guerrero es México. Bueno, vamos a escucharlo. Que la clase media en las democracias que se vuelven tiranía no se da cuenta de cómo va perdiendo libertades, cómo va perdiendo instrumentos y herramientas, porque no son de madrazo, no son las grandes revoluciones, no son los shocks. En 2018 muchas personas advirtieron, cuando llegue López en 2 días vamos a hacer Venezuela, y no pasó. Y entonces, pero lo que sí pasó fue que fueron eliminando instituciones, rompiendo cosas, y lo que viene ahora es igual, es otra vez desarticulación de la democracia. Quizá lo que tenemos que hacer mejor es explicarle a la gente qué pasa cuando no tienes democracia, qué es lo que pierdes. Yo no encuentro una explicación de lo de la clase media más que esa, que la amenaza de no ser una democracia no es suficiente, como dice Julio, cuando económicamente les fue bien, o no les fue tan mal como los habían amenazado que les iba a ir. Quizá esa puede ser una explicación de por qué la clase media dijo, pues me engañaste, güey, tú dijiste que íbamos a hacer Venezuela. El símil que yo he estado utilizando para que la gente entienda, porque nadie entiende qué quiere decir ser Venezuela, no vamos a ser Venezuela pronto, pero vamos a ser Guerrero. Y esos son las advertencias que tenemos que ser mejores para generar, para que la gente las entienda bien, ¿no? Lo de Venezuela, que ya lo comentaron mis compañeros y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, pero yo diría, sí es cierto, México tiene una complejidad, una diversidad y una resiliencia que hace muy frustrante, inclusive para un proyecto autoritario, dictatorial, salirse con la suya, porque es un país muy grande, con una frontera de 3,000 kilómetros, con la economía más potente de la historia de la humanidad, que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque económico más importante del siglo XXI, que es Norteamérica.
Entonces, no creo que vamos a hacer Venezuela, Nicaragua, Cuba. Comparto la reflexión de Julio en ese sentido, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Está a flote con un nivel de estancamiento, si se quiere, pero a flote por el esfuerzo de millones y millones de mexicanos. Y curiosamente, fíjense este dilema, hablamos de gobiernos autoritarios y dictatoriales y esto y el otro y lo tercero. ¿Conocen a un gobierno más débil que el gobierno mexicano? Bueno, pudiera ser que haya gobiernos en África y en algunos otros lugares y en Latinoamérica inclusive que son gobiernos muy débiles. ¿Qué resuelve bien el gobierno mexicano? Amigas y amigos, díganme una cosa que resuelve bien. ¿La educación? ¿La salud? ¿La infraestructura? ¿La seguridad? Que la seguridad es para lo que nace un gobierno, ¿no es cierto? Entonces, curiosamente estamos hablando de un gobierno que tiene pretensiones autoritarias y que, como decía Max, de alguna manera ha logrado, por lo menos formalmente, quitarnos el mote o la bandera de poder decirnos una democracia liberal, porque las condiciones que han generado las repasó Max y pues sí, unas ya no lo tenemos o están en grave riesgo. Pero dicho eso, el gobierno no resuelve, ¿me entienden? O sea, curiosamente tenemos a un gobierno autoritario débil, un gobierno autoritario inepto. Es una mala combinación, carajo. Una mala combinación porque no te quiere quitar la oportunidad de quitarlo, pero no te resuelve. No te resuelve los problemas. Y eso es muy duro para el país. Entonces es un costo de oportunidad gigantesco porque México puede volar muy alto. Son varios puntos que hay que destacar de esto que acabamos de escuchar. Es solamente un fragmento de esta reunión que tuvo el empresario Claudio X González, hablando con integrantes de la sociedad civil, tratando de decirles: no se preocupen, no nos vamos a convertir en Venezuela, ya pasaron 6 años, no va a pasar durante los siguientes 6 años, la economía pues está bien, dándole la razón al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora vemos este foro, este encuentro, como los encuentros que presenta Atypical TV o los que presenta Latinos, que es un pequeño club de Toby, tratando de decir, estos son los ideales, estos son las directrices que vamos a tener que tomar, estos son los puntos importantes que hay que destacar. Escuchábamos a un Max Keiser tratando de hablar y de decir que no nos hemos convertido en Venezuela, pero sí nos podríamos convertir en Guerrero. Vaya, ¿qué no sabemos de geografía si Guerrero es parte de nuestro país? Ya somos también Guerrero y también podemos ser una entidad del norte, así como también podemos ser una entidad del Bajío, como podemos ser una entidad de la península de Yucatán. Pero es esta intención, y hablábamos fuera del aire, de siempre tratar de ser superior al otro y decir, Guerrero no está en las mismas condiciones que yo me encuentro porque no tenemos la misma ubicación geográfica y porque yo soy un empresario que sí ha tratado de sacar adelante a este país. Y es básicamente lo que está diciendo también Claudio X González al momento de mencionar, aquí los empresarios hemos dado batalla y si la economía está bien, es por el trabajo que hemos hecho desde el empresariado mexicano, desde el trabajo que hemos realizado nosotros al momento de unirnos y hacer frente, y también porque tenemos una frontera con Estados Unidos, que es uno de los países potencia mundial, que sí no va a permitir que nos convirtamos en un Venezuela, en un Cuba. Y vaya que entonces, una vez más, se les cae todo este teatro de decir, estamos en una dictadura. Sí, son también muchas palabras para intentar ocultar que son mentirosos, o sea, mucha palabrería que, o sea, nos hemos burlado hasta el cansancio de lo de Cuba y Venezuela,
porque no lo han sabido ni siquiera sostener, ¿no? O sea, no han dado ni un solo argumento de por qué México sí estaría convirtiéndose en Venezuela sin que sea un asunto clasista o simplemente para meter miedo. Argumentos no han tenido, simplemente así empezó Venezuela. Pues ¿cómo? O sea, con un gobierno que erradicó la pobreza, si así empezó Venezuela, pues a lo mejor ahí pasaron otras cosas, pero, o sea, no lo han sabido sostener, no lo han sabido ni explicar, pero simplemente basándose en el clasismo y en el terror mediático, han hecho esta campaña de que México se va a convertir en esos países. Ya con la derrota en la espalda ya dicen, no, pues ¿saben qué? Que siempre no nos vamos a convertir, pero eso no les quita que dejen de ser clasistas, ¿no? Que aunque no lo digan, como Gabriel Cuadri, que se atrevió al menos a decirlo, a ser lo suficientemente racista y clasista para decirlo abiertamente, pero estos más hábilmente en su faceta de ser críticos piensan prácticamente igual, ¿no? Diciendo que México sería mejor si no tuviera a Oaxaca, a Guerrero y a Chiapas, ¿no? Que son los estados que históricamente han concentrado la pobreza, con este argumento de que, ay, no vamos a ser Venezuela, pero sí vamos a ser Guerrero. Bueno, ¿qué ha pasado en Guerrero? ¿Qué ha pasado en el sureste para que esas zonas del país estén así y cueste tanto trabajo erradicar la pobreza y la violencia? Bueno, también podríamos decir, ¿por qué no dice, no vamos a ser Venezuela, pero sí nos podemos convertir en Guanajuato? ¿No? No, esa situación, Guanajuato sí está muy bien, en Guanajuato sí nos podemos convertir, ¿no? O sea, están hablando desde la derrota, están pues también evidenciándose como los mentirosos que son, pero al menos a mí lo que me salva es que mucha gente nunca les ha creído. Yo decía que llevaban 6 años con esto de Venezuela, pero no, el dato es que llevan con esto desde el 2006 y ha sido un chiste. El problema es que los suyos sí son los que les han creído y ahí está otra manera de enfrentar ante los suyos que son mentirosos, porque los demás ya los conocen, ya saben que México no está a punto de convertirse en Venezuela. Pues ahora enfréntense a los que sí les han creído todos sus mitos. Así es, pues son los comentarios que todavía se pueden seguir recuperando, porque en verdad, si usted se mete a ver este encuentro que tuvieron con la ciudadanía, pues sí es una risa que nada más deja ver que es parte de esas personas que forman una élite muy pequeñita, que es una burbuja que no les permite ver más allá y que únicamente bajo estos lentes clasistas y también en cierta manera racistas, como ustedes están poniendo aquí en el chat de Café y Noticias, están tratando de analizar a todo un país y a las 36 millones de personas que han votado y que dieron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación a través de la elección del pasado 2 de junio, en donde eligieron a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta. Pero creo que sí hay que resaltar esto que menciona de no nos vamos a convertir en Venezuela. No ha pasado en 6 años y no va a pasar porque además son modelos muy distintos. En Versus nos reímos mucho que qué dictadura estamos viviendo, porque en realidad es eso, ¿no? O sea, cuando hemos visto todas estos foros que se abran, que sin problema alguno haya libertad de expresión para cada una de estas personas que se sigan quejando, pero a partir de eso, de una burbuja en donde no pueden tampoco ver qué es lo que está pasando allá abajo, porque siguen muy elevados en ese tema. Sí, ya después van a tener que ir aceptando que tampoco estamos en una dictadura. Ya después irán aceptando que Massive Caller no es una encuestadora, sino es una agencia de publicidad. Ya van a ir aceptando muchísimas cosas. Esta es una de tantas, pero pues, bueno, ahí está. Sí. Para quien se lo haya creído, lo lamento mucho. Lamento mucho que mucha gente salió a marchar con pancartas de eso. En la primera marcha que tuvieron, antes de que ya fueran oficialmente la Marea Rosa, había muchas pancartas de Venezuela. Lástima porque esas personas, pues vean, les vieron la cara, salieron a solearse bajo un mito que fue creado por este grupo de clasistas derechosos que están siguiendo una narrativa que se repite en las derechas de muchos países, de que apenas gana un poquito la izquierda, apenas hay 1 centímetro de progresismo, ya vas para Venezuela, ya vas para Cuba.
pues no, ya más bien ahí también le toca a la gente empezar a discernir sobre ese tipo de comentarios y empezar a tirar los mitos, creas o no en esas personas, tiene que haber esa capacidad, pero de verdad, estoy recordando aquí la cantidad de personas que salieron a marchar con mantas y pancartas sobre Cuba y Venezuela. Pues a esos Claudia X ahora tendrá que rendirles cuenta. Y como si fuera lo peor, porque, por ejemplo, ayer también con los comentarios que daba el presidente López Obrador sobre el Fondo Monetario Internacional, que sí están viendo los empresarios, una vez más recordemos esto, que la élite de los empresarios es muy distinta a la sociedad y a veces está muy despejado todo este camino, que este trayecto que pueda haber entre ambos grupos, entre la ciudadanía, entre la gente de a pie con los empresarios. Son burbujas a veces que están por otro lado y es lo que está pasando en Argentina. También entender que a lo mejor el Fondo Monetario Internacional está diciendo, le está yendo bien ahora a los empresarios en Argentina porque la inflación está bajando, pero cuando ya se vea en algo real para la sociedad, cuando ya se vea que hay millones de personas beneficiadas, ahí sí ya podemos hablar de un verdadero cambio y no este lenguaje que intentan ponernos desde aparatos que ya sabemos cómo caminan en conjunto para tratar de seguir instalando pues este pensamiento conservador y tratar de decir pensamiento como el izquierdista se tiene que quedar ahí, no trascender y no tiene que avanzar y mejor vamos a seguir posicionando estas ideas conservadoras cuando vemos que a lo mejor Argentina ya está beneficiando a los empresarios. Sí, no, y ahorita que mencionas Argentina, como último punto solo añadiría, o sea, creo que causaría más terror que dijeran nos vamos a convertir en Argentina. Pero ¿por qué no dicen eso? Porque Milei sí está acorde a la agenda de derecha que ellos manejan, ¿no? O sea, pero, o sea, si me dicen Venezuela o Argentina, híjole, no sé cuál de los dos me daría más miedo, pero, o sea, ahí vemos claramente la razón de por qué no ha crecido ese mito de, ojo con eso, porque, o sea, si gana Xóchitl vamos a ser Argentina. O sea, ese mito creo que podría haber cabido muy bien, o sea, pudo haber tenido muy buen recibimiento, porque pues hasta Xóchitl felicitó a Milei y tenían coincidencias y todo, pero como Milei y todas sus políticas pro Fondo Monetario Internacional y todo lo que ya indicaba Perla Velázquez, sí entran dentro de la agenda que ellos prefieren, ahí sí no crece el mito de vas a ser como Argentina, solamente Venezuela y Cuba. Sí, esos son los gobiernos malos, pero bueno, pues ahí está, se cae una mentira ahora de Claudio X González y lo que han tratado de imponer desde el 2006.